Bienvenido mi gente una vez más al canal de Podcast Itero. Hoy vamos a darle una pequeña continuación al tema del propósito de Dios, propósito eterno. Eh, Recuerden que el propósito de Dios fue enviar a su Hijo para así salvación de la humanidad, salvación de cada uno de nosotros y usted que está escuchando ahí en su casa, en el trabajo, en el carro, donde quiera que se encuentre. Así que espero que este video les sirva para bien, les sirva para poder entender un poquito más estos temas relacionados con la Biblia, con el propósito eterno de Dios en nuestra vida. Recuerden que esto no se trata de nosotros, sino de Él en nosotros. Entonces, es algo por la cual nosotros debemos estudiar y buscar más información y llenarnos cada vez más, no solo estar por encimita, sino cada vez más buscar más del entendimiento de las cosas de Dios para ser un poquito más sabio y poder discernir más las cosas de Dios. Así que Dios le bendiga y espero que estén pasando bonita noche, bonita tarde y bonito día. Así que vamos a comenzar con el tema, la continuación del propósito eterno. Dice una escritura aquí. En el Hijo se consumó la evidencia que el propósito eterno de Dios se consuma en la venida generada del segundo a postrer Adán, que es Cristo Jesús. ¿Por qué la segunda venida? Recuerden que primero en la creación del mundo fue Adán. Esa fue la creación divina de Dios. Y con él se tenía muchos planes, pero a través del pecado, a través de lo que pasó, eh, todo se distorsionó. Entonces, para poder volver a retomar el control, volver a tomar ese contacto directo con el Señor, de que toda la humanidad fuera salva, tuvo que venir el segundo postrer Adán, que fue Cristo Jesús. De no ser así, ni tú ni yo tuviéramos hoy en día, o quizás el mundo ya no existiría a esta altura de juego. No tendríamos ese perdón, no tendríamos ese amor, no tendríamos esa salvación eterna que a través del postrer Adán, que fue en Cristo Jesús, hoy tenemos esa salvación y estar en una vida plena y poder tener todo esto a la mano. Así que gracias a Dios por mandar el postrer Adán, ¿no? Que es Cristo Jesús. Hoy en el cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia, tiene la asignación de manifestar ese propósito eterno. Aquí vamos a abrir un paréntesis. Recuerden que el cuerpo, la iglesia somos nosotros. Yo sé que muchos lo saben y para el que no lo sabe, bueno, esto es nuevo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nos hemos mal acostumbrado a decir, ¿para dónde va? O voy para la iglesia. La iglesia en sí somos nosotros. El templo, las cuatro paredes, ahí es donde uno se congrega, pero nos acostumbramos a decir, no, yo voy para la iglesia, pero en sí la iglesia somos nosotros, por eso dice, somos el cuerpo de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros seguir el mandato divino, de seguir predicando la palabra, de poder seguir evangelizando, de poder
buscar ganar alma para Cristo por el hecho de que lo que pasó al principio, que fue todo un caos, venir el segundo postrer Adán, restaurar otra vez, ahora esa tarea no corresponde a nosotros como iglesia, como hijo de Dios, seguir esa obra maravillosa que nos dejaron en nuestras manos. Ahora nosotros la tenemos papita, por así decirlo, la tenemos más fácil porque tenemos la tecnología, se nos hace más fácil llegar a los lugares y bueno, lo que estamos aquí, ¿verdad? Y sé que a algunos se les complica, dependiendo en el país que vivan, en el lugar remoto donde estén, pero no hay excusa, no hay excusa. Para las cosas de Dios, no hay excusa. Yo pienso que no debería haber excusa para nada, pero nosotros en este cuerpo natural, en este cuerpo humano, somos muy excusistas. La excusa siempre la llevamos siempre enfrente. Siempre hay una excusa para todo y no debería ser así, y mucho menos para las cosas de Dios. ¿No? Tenemos que primero recordar Dios primero y después los demás. Nosotros poder entender eso, eh, tendremos un paso adelante, se lo garantizo. Ahora, es muy difícil entender las cosas, porque yo puedo de oído oírlo, pero otra cosa es yo poder discernir y poder entender a lo que se trata, a lo que se refiere las cosas. Por eso, cuando dicen, ah, toca cargar la cruz de Cristo, ahora tengo que vivir en el Evangelio, nadie te dio un instructivo al principio de que iba a ser así, o iba a ser fácil, o solamente iba a ir 2 o 3 domingos, o día de la semana, y ahí se queda. No, no, esto es continuo. Siempre hay que seguir buscando siempre más, porque uno al principio se emociona demasiado, se lleva de las emociones, de lo que se mira bien o se mira mal, y nuestro ánimo decae. Dice, pues ya no me siento bien, ya no me siento satisfecho, ya no tengo nada que buscar aquí, ahora necesito buscar otro lugar donde yo me sienta bien. Y eso no se trata de eso, se trata de siempre buscar más. En el lugar que estás, siempre buscar más, buscar más, buscar más. Ahora, si te tienes que mover por cuestiones personales o familiares, que te mudaste por un lugar, se entiende. Pero tenemos que, para poder nosotros llevar la palabra de Dios, poder hablar de ella, tenemos que tener un entendimiento y tenemos que ser receptivos a las cosas, no solamente hacerlo por hacerlo, porque cuando Cristo vino, no desmayó en ningún momento. Entonces nuestro mayor ejemplo que tenemos es Cristo Jesús. En ningún momento flaqueó. Quizás tuvo sus tentaciones, como todo, porque vino en cuerpo natural, pero su alma, su espíritu, pues sabemos que estaba conectada con el Padre. Entonces, sí vamos a tener eso en nuestra vida, pero tenemos que entender que el propósito de Dios fue su Hijo. Ahora su Hijo vino, murió en la cruz, dejó su discípulo. Ahora nosotros tenemos que continuar haciendo discípulos. No solamente parar ahí. No, no, tenemos que seguir con el reinado de Dios. Porque no puede ser que para otras manifestaciones, otras cosas que se hacen, la gente se desborda, apoya y sale a la calle, grita y no le da vergüenza. Y para las cosas de Dios, que realmente sí edifican, sí ayudan y sí son cosas para bien, no le damos mucha importancia, o no nos importa, por así decirlo. Entonces tenemos que poner de nuestro empeño y de nuestra disposición para poder nosotros hacerlo, ¿verdad que sí? So, por otro lado, es necesario familiarizarnos con las siguientes expresiones en función del propósito eterno de Dios. Voluntad de Dios, consejos de Dios, administración de Dios. So, quiero
leerle un versículo. Este se encuentra en Gálatas 1:4, para tener un poquito más a memoria de las cosas. ¿No? So, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestro pecado para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Ese era el plan, ese era el plan de Dios para poder restaurar lo que ya se había perdido y ya lo que se había dañado. Entonces, para uno poder entender más un poquito a fondo, a veces tenemos que repasar muchas cosas, siempre lo mismo para poder entender. Yo sé que han escuchado muchos versículos similares, lo leen uno tras de otro, a veces no entendemos. A veces para poder entender una película, tienes que verla muchas veces, porque a la primera no la entiende y cada vez que la mira le ve algo diferente, porque no captamos al principio. Pero si nos enfocamos en esto, en que Cristo vino para ser crucificado para salvación tuya y mía, algo que ya el hombre había cometido hace muchos años atrás. Solo vino a restaurar lo que ya se había perdido, porque ya todo estaba un caos total. Entonces, uno siempre tiene que estar agradecido del sacrificio que hace una persona por otra persona. Es muy difícil tú dar la vida por alguien más. Tú solamente lo haces cuando amas. Si tú amas, tú no tienes temor de dar la vida por esa persona. Entonces, por eso que cuando tú eres entendido, este tipo de cosas te chocan, porque estás entendiendo en el espíritu, no estás entendiendo en este cuerpo natural, porque solamente va a ser pasajero. No lo vas a sentir como lo siente una persona que está metida completamente en el espíritu. No sé si me doy a entender. So, para poder entender, yo tengo que estar dentro del zapato, no fuera del zapato. No es como yo veo las cosas se mira bonito, pero no sé qué hay detrás del telón, no sé el sacrificio que se pasó, no entiendo qué está pasando acá, solamente estoy viendo lo que está enfrente de mí, no puedo ver más allá. Entonces, si nosotros no podemos ver qué hay más allá de esta carne, de lo natural, nosotros no vamos a poder entender. Siempre vamos a estar vacíos, siempre vamos a estar buscando, teniendo esa necesidad de por qué no puedo conectar, por qué no puedo hacer esto, por qué no puedo hacer lo otro. No estamos entendiendo. Y esto se trata de entender. Mientras nosotros no podamos entender las cosas divinas del Señor, el propósito, por el cual nosotros estamos aquí, por el cual yo hablo aquí o por lo cual tú haces las cosas en el Señor. No podemos entender nada de eso. No podemos nosotros estar alineados y siempre vamos a tener un vacío enorme. Un claro ejemplo, cuando tienes un problema, ¿dónde recurre? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Nos hincamos ahí o nos quejamos, llamamos, cada quien con su cosa, cada quien entiende su problema. Ahora, lo que
yo quiero llevar aquí en este video es de poder entender, poder comprender que todos tus problemas, todo este revuelo de todas las cosas que se mueven en este mundo naturalmente, alineado a lo espíritu, alineado a lo eterno, alineado al Señor, nosotros vamos a poder entender muchas cosas y podemos estar tranquilos de que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Dios no quiere que sufras, que tenga dolor, que pase hambre, que tengas problemas. Él no quiere nada de eso. Pero adivina qué. A través del pecado, todo este tipo de cosas ya están. Ahora nosotros viviendo en el espíritu, esas cosas no están. Ya el sufrimiento, tú con el entendimiento, no lo ves de esa forma. No lo ves que es algo eh, eh, carnal o espiritual. Porque ahora, ahora, ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, para tú uno decir esa palabra, uno tiene que estar convencido de que Dios vive en ti y que cualquier problema que tú tengas, cualquier dificultad, si tú confías y entiendes y vives pleno en la cosa de Dios, tú vas a poder salir de ese problema y créeme que las cosas van a pasar mágicamente, por así decirlo. Bueno, un milagro, ¿verdad? No tengo comida, pero tú eres un fiel creyente, vive para Cristo, hace la cosa para Cristo, entiendes el propósito y va a aparecer alguien o va a aparecer algo y vas a tener tu comida ahí. Pero nosotros tenemos que creer, tenemos que estar confiados en las cosas que pasan. Entonces, un tema que siempre la gente menciona mucho es el tema del que es gay, lesbiana, o qué pasa, que si nace así o no nace así. Esto viene a raíz del pecado. Recuerden que todo viene a raíz del pecado. Todas las cosas que pasan en este mundo es a través del pecado, porque desde el principio fue corrompido. Todo viene desde el principio. Ahora, cuando todo esto estuvo corrompido, cuando todo esto se dañó, por eso es que viene el postrer Adán, que viene Jesucristo a morir en la cruz para perdón de nuestro pecado, para que todo en aquel crea en él sea salvo. Porque si él no hubiese venido y aunque el mundo estuviera sintiendo, todo el mundo estuviera perdido y no hubiera una salvación. Entonces, por eso es que viene para el que le cree sea salvo, el que no se queda. Entonces, pueden haber de todo, pero si tú si tú no estás creyendo en el Señor, si tú no vives para el Señor, si tú no eres entendido en el Señor, entonces sí vas a vivir así. ¿Por qué? Si tú me dices a mí, ¿qué harías tú o qué harían ustedes si tú eres pastor o si tú eres de cualquier denominación y tu hijo es gay o tu hija te sale así? ¿Qué vas a hacer tú si tú predicas en contra de eso o no está de acuerdo con eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a echar de la casa o no le va a permitir ir a la iglesia, al templo? ¿Qué vas a hacer tú? En el amor de Cristo, para perdón de nuestro pecado, si tú eres y naciste así, desde pequeño tuviste eso dentro de ti. Ahora, si tú vives en el Espíritu, Dios va a cambiar eso. Es el único que puede hacerlo, pero tú tienes que vivir para el propósito eterno que es Cristo. Entonces ahí va a redimir, entonces ahí va a cambiar todo dentro de ti, porque yo no soy perfecto,
Las personas que son así tampoco son perfectas, pero ¿cómo nosotros podemos cambiar eso? ¿Cómo nosotros podemos ser cambiados? Es ya Cristo viviendo en mí, entonces ya ahí todo de mí cambia, todo cambia. Todo lo que yo hago cambia. La forma como me visto, cómo hablo, cómo actúo, qué estoy haciendo, todo eso cambia cuando Cristo vive en mí, cuando Cristo vive en mí y vive en ti. Cuando tú tienes a Cristo y tú sabes que eso no va contigo o eso está mal, tú te sientes culpable porque tú sabes que no es lo correcto. Y si lo haces, siente una culpa dentro de ti. Entonces son cosas de nosotros poder entender y poder discernir este tipo de cosas. Entonces tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, leyendo su palabra, buscando información para nosotros poder entender más. Y recuerden que si Cristo vive en mí, todo de mí tiene que ser reflejado como Cristo es, que es amor, paciencia, lo es todo. Entonces, si nosotros vivimos así, solamente el cascarón natural o el cascarón humano y lo demás, Cristo. Y créeme que tu vida será muy, muy diferente. Así que eso ha sido todo de mi parte por esta noche. Le estaré trayendo más sobre este propósito eterno. Es un tema bastante amplio. Espero que le haya gustado, le haya servido a poder entender un poquito más. Y nos vemos en el próximo video, familia. Chao, chao.